¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves, a partir de las 20 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo Adicciones Hoy. Hoy nos acompaña Rodolfo Belaquero, psicólogo, joven, trabaja por supuesto en el tema de adicciones acá con el doctor Yaría, y yo quería plantearles un tema que a mí me hace cosquillas, ¿no? Hace tiempo que lo vengo planteando, y es que después de verla implorando, suplicando a la madre de Chano en el Senado de la Nación, nada más y nada menos, después de ver lo que ocurrió con el chico Petinato, ellos porque son famosos, pero hay 2.000 millones más en todo el mundo que no son famosos y que padecen la misma enfermedad, la adicción. El otro día me contaban, y les quiero compartir este comentario, alguien que trabaja en Playa del Carmen, en México, lugar paradisíaco si lo hay, visitado por turistas de todo el mundo. Esta persona trabaja en el servicio de guardavidas, tiene un buen trabajo, un buen sueldo, le dan vales de comida, puede disfrutar de algunos beneficios de los hoteles innumerables que hay en Playa del Carmen. Vino acá, es de Córdoba, vino a la Argentina y se volvía para Playa del Carmen, y entonces me comentaba, en Playa del Carmen todo está manejado por el narcotráfico. Rodolfo está sintiendo, se ve que está en el tema. Digo, ¿cómo que el narcotráfico? Sí, manejan los hoteles, los restaurantes, la diversión, por supuesto que la droga. Dice, si vos te portás bien y no armás ruido, no tenés ningún problema. Vas a tener trabajo, te van a pagar, te van a cuidar, porque sos de ellos. Entonces, el narcotráfico maneja Playa del Carmen. Ahora bien, y las autoridades, bueno, las autoridades forman parte justamente de este armado muy funcional, en donde el orden lo impone el narcotráfico. La cultura es la del narcotráfico y el negocio, obviamente, que es del narcotráfico. Entonces, asociando esto que me decían de Playa del Carmen, que no tengo el gusto de conocer, pero me están sacando la gana, lo de la mamá de Chano ayer en el Senado, lo del hijo de Petinato, que no sé por qué no se habla más en los medios, porque realmente desde el punto de vista periodístico es un tema muy explotable. Yo me acordaba, y en alguna oportunidad lo comenté aquí estando en Radio El Mundo, cuando muere Freddie Mercury, me acuerdo que ese mismo día, en Wembley, Elizabeth Taylor le dijo a los chicos en el escenario, no se intercambien la jeringa, porque supuestamente Freddie Mercury había muerto como consecuencia de intercambiarse una jeringa, inyectándose, se mezcló el HIV. Yo dije, esto es un disparate, que una mujer conocida, famosa, con esa impronta y esa influencia, le diga a los chicos, no se intercambien la jeringa. Le digo, el mensaje es, no se droguen, no intercambien la jeringa, porque para las fábricas de jeringa es un negocio fantástico. A las fábricas de jeringa, ¿qué les importa cuánto se drogan, si intercambian las jeringas o no? Al contrario, mejor si no las intercambian, porque van a consumir más jeringas. Pero evidentemente les interesa que se sigan drogando. El tema es que no se droguen. Entonces yo digo, doctor Yaría, mi estimado licenciado Rodolfo Belaquero, ¿cómo hacemos? Porque ustedes están trabajando acá en la clínica con la consecuencia de todo esto. Una consecuencia que va creciendo exponencialmente. Pero yo les diría, bienvenidos ustedes que trabajan, son profesionales, los asisten como corresponde. Pero me parece que el mensaje es, no tengan cuidado cuando se drogan. Como decía la intendencia de Morón, consumo, cuidado con el consumo. No se droguen, chicos. Esto es diabólico, esto es la muerte, esto es la eutanasia, como dice siempre el doctor Yaría. Entonces, si no atendemos las causas, vamos a tener que padecer las consecuencias, que son las que tratan ustedes todos los días, mi querido doctor Yaría. Sí, por supuesto. Después me gustaría la reflexión de Rodolfo. Rodolfo es un dignísimo colaborador, director del área de mantenimiento, podríamos decir, de Gradiva, que es el seguimiento de los pacientes. Me gustaría que él después comente un poco cómo se hace el seguimiento, todos los dramas de mantenerse sin consumir. Esto va a hablar mucho él, está a cargo de todo un sector. Pero la pregunta tuya, con todo cariño te lo digo, Alberto, es como tratar de sembrar en el desierto. El relato es el relato, la realidad va por otro lado. Importa el relato. Estamos en los 60.
en la Italia de los 60, en donde se derribaron los neuropsiquiátricos, que eran residuos de Auschwitz. ¿Y con los pacientes qué hacemos? Pero eso es un problema secundario. Se tiene que hacer cargo la sociedad, pero están durmiendo bajo los puentes, están tirados en la vereda en un colchón, consumiendo droga, o en aguantaderos del barrio norte consumiendo droga. Bueno, son libres, pero ¿libres de qué? De morirse. Y bueno, eligen la muerte. Es un problema cultural. El último artículo mío en la prensa, no sé si lo leíste, muestra precisamente el contexto cultural. Esta ley refleja ese contexto cultural de la década del 60. Hoy la mayoría de los países tienen hospitales y servicios neuropsiquiátricos de alta calidad y nadie diría que es un manicomio, porque se pueden abrir centros neurológicos, se pueden abrir centros cardiológicos, pero no se pueden abrir centros psiquiátricos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser libre de usar drogas, y si se muere, se muere, se murió, que venga otro. Entonces, la izquierda progre o la derecha progre se une al negocio de la droga, y están todos contentos, están todos contentos. O sea, lo que yo te digo es, esta discusión que va al Senado va a ser otra de las tantas discusiones del Senado, otro de los tantos padres que lloran por sus hijos, y vendrá otra discusión sobre otro tema. Pero esto es la roca de la cultura y no se va a cambiar, porque el relato está por sobre la realidad. Lamento decirlo con tanta fuerza, pero hay un libro maravilloso que es bestseller en Europa, que se llama La filosofía se ha vuelto loca. En esta ensalada están las drogas. Yo puedo ser hombre a la mañana, mujer a la noche, trans al mediodía, me puedo amputar el pene, los derechos de los animales son iguales a los derechos de los hombres. Puedo, incluso dicen muchos, en el nuevo clero anglosajón, la clerecía filosófica anglosajona, que hasta me puedo casar con un animal. La eutanasia es algo promovido, la eugenesia es algo promovido y las drogas son algo promovido. ¿Qué más querés? ¿Qué estás pidiendo vos? Mensajero de los 40, mensajero de los 40 sos vos, de la década del 40. Este es otro mundo. Y la familia no existe. ¿Para qué la familia? Perdóname que te lo diga con tanto énfasis, y hablo fuerte esta vez. Y habla fuerte, se me entusiasmó el doctor Yaría. Pero espera. Te estoy hablando con sentimiento. No, por supuesto. Y con ironía. Y con mucha honestidad. Pero lo que pasa es que vos dijiste que yo siembro en el desierto. Y para sembrar en el desierto, bueno, Israel era un desierto y lo transformaron en un vergel. Tuvieron fe y tuvieron paciencia. Y el desierto se transformó en vergel. Yo me resisto, mi estimado doctor Yaría, mi querido Rodolfo, a entregarme mansamente a esta nueva cultura porque tengo hijos, porque tengo nietos. Entonces, yo no quiero. La ley de salud mental, que quede claro, es un disparate. Esto me lo dijo mi hermano, que en paz descanse, y cada día lo compruebo más. Sí, tu hermano, que fue una persona dignísima en lo que hizo en el Ministerio de Salud cuando estuvo con el doctor Lemus, ¿no es cierto? Así es. Lo que pasa es que aprendí, yo sigo aprendiendo todos los días, y en este programa aprendo, pero digo, ¿cómo hago? ¿Me acomodo a este nuevo orden cultural en donde la cultura indica que te podés casar con un perro, con un caballo, con lo que sea, y drogándote, o sigo luchando desde mi humilde micrófono para que no se droguen, para que la cultura, porque esto es una contracultura, que la cultura sea la básica, la judeocristiana que nosotros hemos mamado, que nosotros sabemos. Pero el otro día nos llamaron de Nueva York, a nosotros, estuvimos nosotros hablando para la Radio Tribuna de Nueva York, que tengo 50 preguntas que me han mandado, y ellos dicen, pero en Nueva York no se puede caminar, hay zombies, en California hay zombies, en San Francisco hay zombies, en Colorado hay zombies, y no se cambia. Y los empresarios que producen cannabis piden baja de impuestos, porque los empresarios que producen cannabis ilegal no pagan impuestos, y se discute ahí si le bajan los impuestos a los empresarios legales. Estamos todos locos. Bueno, por eso la filosofía se ha vuelto loca, como dice el libro. Bueno, pero yo te invito, lo invito al licenciado Osvaldo Lettieri, lo invito al señor Rodolfo Belaquero, a que no nos entreguemos a la locura. No, está bien, pero que él nos cuente lo que le cuesta a una persona mantener su sobriedad
una vez que el cerebro empieza a deteriorarse por el consumo de drogas. Una de las cosas buenas que dijo la mamá de este paciente que está internado ayer en el Senado, basta de hablar de la marihuana. Mi hijo estaba todo el día con marihuana y estaba alucinando y delirando con la marihuana. ¿Qué pensás vos de cómo se sostiene un tratamiento? Yo sentía cuando hablabas de Playa del Carmen, porque no hace 3, 4 años fui de vacaciones, no volvería. Te ahorro la ida, no vayas, porque desde la mitad de México para arriba manda el narcotráfico, para abajo los centros turísticos son como una especie de paraíso para turistas. Una vez que cruzas cierta línea, te pasa lo que me pasó a mí. Yo alquilé un auto para ir a ver Uxmal, que queda fuera de esa zona, queda más cerca de Monterrey, y me pararon 3 veces. Y me revisaron el auto por drogas, a mí, que era un turista que salió de la zona comprendida dentro del paraíso para turistas. Estuve en Semana Santa, era Sodoma y Gomorra, era bueno, estaba permitido todo, que normalmente estaba permitido, pero en Semana Santa era básicamente no había policía y estaba lleno de personas que si por alguna razón interpretaban que los mirabas mal, te sacaban un arma y te invitaban a alejarte. No estoy exagerando, me pasó 2 o 3 veces y a la gente que estaba conmigo también eran todos soldaditos narcos, calculo, no los sé identificar. En relación a lo que decía el doctor Sharia, que estoy de acuerdo con muchas cuestiones, no se trata de rendirse ante la cultura de vale todo, de la droga es buena, hay que drogarse y demás, excusados por la supuesta libertad. Me parece que hay que tomarlo como un punto de partida de entender que esa es la situación. Es contracultural hoy, y me pasa en los grupos de mantenimiento, que acá se llaman fase 4, es contracultural decir que no hay que drogarse. Uno está compitiendo contra la cultura entera, contra la sociedad entera. O sea, los chicos que una vez que terminan el tratamiento de internación, van a hospital de día o ambulatorio, hay un grupo que tienen que ir sí o sí, que se llama fase 4, hoy por hoy es virtual, solía ser presencial, pero por cuestiones de COVID es virtual. Y claro, uno tiene que repetir siempre la noción a los nuevos, a los chicos nuevos que por ahí vienen de un tratamiento entero, todavía no entienden que drogarse o salir, o al menos marihuana o un vasito de vino o lo que sea, no va más por el tipo de enfermedad que tienen. Hay que reexplicar los mismos conceptos que vienen tratando durante todo el tratamiento, pero ahora a la intemperie, que es un poco el problema de la ley de salud mental. Además de ser medio un mamarracho, está hecha para un mundo en el que no vivimos nosotros. O sea, está hecha para un mundo que tiene infraestructura, que tiene una infraestructura escalonada de reinserción. Acá eso no existe. O sea, una vez que salen de Gradiva, van a donde estaban, con las mismas amistades, con la misma esquina, con los mismos problemas, con las mismas frustraciones. Así que uno tiene que repetir, no se consume, no se sale de noche, hay que respetar horarios, hay que levantarse temprano, hay que intentar buscar un trabajo, hay que tener una pareja estable. O sea, es absolutamente contracultural. Es curioso porque debería ser contracultural como era antes, que era cosa novedosa, cosa creativa, pero es lo contrario. Es como uno termina siendo el representante de la derecha. De alguna manera extraña uno terminó ahí, y coincido con el doctor, que la derecha y la izquierda a esa altura no importa, es la pose y es lo que tienen que mostrar para ganar votos, es la cuestión progre, ¿no? Lo que pasa es largo y complicado el tema. No, sigámoslo si tenemos tiempo. Lo que pasa es que a mí se me ha señalado en este programa recién como una especie de dinosaurio de la década del 40 que pretende que la gente no se drogue cuando todo el mundo se droga. Yo veo... No. El tema es que la prevención está cancelada. La detección precoz de una enfermedad está cancelada. Vos te puedes hacer detección precoz de la próstata, de la mama, pero no de la droga. Porque, como le dijeron a nuestro querido Roberto, que hoy no pudo venir, Roberto Baitrocchi, cuando él llevó al Ministerio de Educación algo hecho por un grupo de especialistas, le dijeron, en la educación no entra la prevención de la droga, punto, y lo echaron. Bien, ahora digo yo, en otros países, porque este es un país, ustedes saben que país viene de paisaje, no es una nación. Una nación tiene poderes, instituciones, justicia formalmente constituidos. Funcionan con corrupción, lo que pasa es que la Argentina es un país, es un paisaje muy bonito que tiene de todo, pero no llegó todavía, para mi modo de ver, al grado de nación. La pregunta es, esto tiene crecimiento exponencial. Yo veo, porque además el doctor Sharia sabe, yo tengo más conceptos de economía que de adicciones. Yo acá estoy aprendiendo. Ustedes tres... Pero es una enfermedad que genera renta. Claro. Bueno, espera, muy bien. Es culturalmente aprobada porque de alguna manera destruye algo que hay que destruir, las bases de la civilización judeocristiana, y además genera renta para todos. Por lo tanto, los estados que dicen que pagan impuestos. Entonces, si esto es un negocio... No pagan impuestos, ahí está también, es lo que pasa en Estados Unidos. Permitieron las plantaciones, ¿qué dijo la calle Pou hace pocos días? Se arrepintió.
No, y él no la hizo, le hizo la administración anterior. ¿Cómo el Estado va a vender droga? ¿Estamos locos? Aparte fue muy valiente la calle Pou al decir nos equivocamos con la aprobación de la ley que le permite al Estado vender marihuana. Vamos a hacer una pausa. Está Osvaldo tiene unas ganas y es lógico porque esto se puso picante hoy. Está picante. Hacemos una pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos haciendo Adicciones Hoy y esto se puso muy interesante porque ahí, claro, salvo yo, hay gente muy calificada que está opinando porque tiene experiencia, tiene estudio. Yo simplemente observo la realidad y como decía Jorge Luis Borges, no hay nada más incómodo a veces que la realidad. Yo me resisto a aceptar la realidad tal cual es y a ubicarme dentro de lo que es esa realidad sin tratar de modificarla. Yo voy a seguir pensando y luchando para que los chicos no se droguen, porque en esos chicos están mis chicos. Si esto es remar en dulce de leche, sí, puede ser, cómo no. Yo veo que la mayoría va por otro lado, pero no estoy dispuesto a transar con este principio. Tengo fe, tengo paciencia, y me parece que el desierto se puede transformar en vergel. Mi estimado Letieri, a usted se le hace agüita a la boca. Buenas noches. Yo quiero agregar esto a todo lo que dijeron, que coincido plenamente. Algo está pasando ya hace bastante tiempo con lo que es el sentido de la vida, con lo que es el propósito, con lo que es un proyecto de vida. Vengo de charlar con un muchacho de 34 años, que en esta diversión, no es una palabra sencilla, está a los 34 años teniendo que pensar un proyecto. Y todos sabemos que los proyectos vitales se van definiendo entre los 20 y 30 años. Supongamos que ahora se atrasan un poquito más, entre los 25 y los 35 años. Yo hablo de casos clínicos, porque a veces escucho tantas estupideces en la televisión, incluso dichas por profesionales, por neurólogos, por gente que supuestamente debería entender. Yo creo que acá también hay que pensar un poco en la forma individual, es decir, ¿qué le está pasando a la familia? ¿Qué está pasando con la diversión? Yo insisto muchas veces, y sé que me reitero, hay un problema con la diversión. La diversión, que antiguamente o hace un tiempo atrás tenía un sentido de encuentro, un sentido de charla, pasó bastante desapercibido. Yo no sé si saben que hubo un choque en la Avenida Libertador, un segundo choque, que por suerte no trajo consecuencias fatales, donde la persona que manejaba le preguntan, ¿usted consumió alcohol? Sí. Y cuando le hacen los controles de sustancia, en realidad había consumido cocaína. Y no era una persona de la villa, ni era una persona de bajo nivel adquisitivo, ni siquiera con una formación media, sino con una formación alta. Creo que es un joven, no lo vi bien, pero escuché comentarios. El que se metió en la cama. Exactamente, y creo que es un cantante lírico, pero está enfermo. Será cantante lírico, vivirá en la calle Libertador y no sé qué, pero también no estigmaticemos. Acá, como dice el doctor Yaría, y como vemos todos, tenemos que poner una serie cualquiera, como yo nombro siempre esa de Ozark, el gran problema son los contadores, cómo blanquean el dinero. Ese es el problema de la droga. O sea, ¿qué hacemos con esta cantidad de billetes? Y ahí está lleno de series de ese tipo. Uno que habla con gente joven, tengo el hijo de una prima, 30 y pico de años, empieza a ser un exitoso empresario y profesional, etcétera. Y él me habla de sus amigos. La otra vez lo invitaron a un casamiento en Londres de un amigo de él que lo conoció en un posgrado que hizo en Barcelona, no sé cómo fue. Y él se quedó sorprendido de que esa fiesta, realmente él tomó un poco de alcohol, de whisky, pero realmente le sorprendió la cantidad de variedad de sustancias que estaban a disposición en el casamiento. Como antiguamente había 6 variedades de tortas, había mesas para distintas experiencias químicas que, vuelvo a insistir, no puedo creer, escuchar en la televisión neurólogos, este fin de semana casi me desmayo cuando un neurólogo decía tranquilamente que la marihuana no hace mal al cerebro, que la marihuana no altera el cerebro. Yo realmente, el periodista estuvo muy bien, interrumpió él prácticamente, le dijo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, doctor, esto que usted está diciendo no estoy de acuerdo, que usted porque no sabe lo que viven las familias, etcétera, etcétera, y realmente cortó la nota porque se ve que no esperaba esta respuesta del neurólogo. Y el neurólogo hablara como si estuviéramos haciendo una degustación de croissant o una degustación de Malbec. Claro, no, Malbec no, Juan, ya estábamos entrando en una zona, hablemos de dulces. Entonces no se tiene conciencia, además ni siquiera los costos que tienen para toda la sociedad
Tuvimos hace un tiempo, no mucho atrás, le estuvo invitado el doctor Damín, el jefe de un centro de toxicología del Hospital Fernández. Y él nos decía que entre el jueves y el domingo no tiene una cama, porque todos los intoxicados empiezan el jueves a las 12 de la noche, a las 0 horas o a la 1 del viernes. Y hasta el lunes a la noche no tienen uno más. Tampoco hay 3.000 camas, Estamos hablando por ahí de 20 camas, 30 camas. Y el resto se morirá por algún lugar de ahí. Yo creo que hay un delirio medio generalizado. Yo tengo miedo de seguir tomando agua, pues por ahí debe haber algo en el agua. Entonces estoy viendo a ver qué tomo, porque francamente escuchar profesionales, esto antes no se escuchaba, pero se escuchan profesionales, políticos, dirigentes, y estamos hablando de la posibilidad de atención, que ya es un fracaso. Cuando la prevención fracasa, existe la asistencia. Entonces, el que llega a la asistencia es porque ya se perdieron 4 o 5 años. ¿Y quién puede discutirnos, a mí o a cualquiera, que el cerebro no se modifica, que no se modifican las neuronas, que no se alteran los estados de ánimo, que se pierde control de los impulsos? Eso está en todos los libros. O sea, a veces no entiendo qué estamos discutiendo. Por eso me parece tan importante este programa y esta oportunidad que nos dan. Es que claro que es importante, porque yo creo que hay que difundir, esto es volver a la cultura para no dejarse controlar por la contracultura. La trampa del diablo consiste en hacernos creer que esto es la nueva cultura. No, esto es una contracultura. Pero vos dijiste algo muy interesante, dijiste Ozark, una serie fantástica si las hay. Dijiste el problema de los contadores. A mí me faltan 2 materias para ser contador. Pero ¿qué pasa? Yo puedo, como contador, justificar lo injustificable, o decir, vamos a lavar y a blanquear la plata para que la puedan gastar, para que puedan cambiar el auto, porque el problema del narcotráfico es que tienen 100 millones de dólares debajo de la cama y no pueden cambiar el auto, porque no lo pueden justificar. Pero ahí se mezcla el concepto que para mí es una especie de nave insignia, que es este matrimonio consumado entre el narcotráfico, que lo que más tiene es plata, y la política, que lo que más demanda y siempre le falta es plata. Vamos a hacer una pausa, porque también Rodolfo quería participar. El doctor Yaría hoy está entonado, así que vamos a aprovecharlo. Hacemos una pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Todos los días son distintos, todos los días son especiales, todos los programas de Adicciones Hoy son distintos, todos los programas de Adicciones Hoy son especiales. Hoy está muy picante esto porque desde la ficción, yo siempre digo que la ficción que vemos en la televisión es el 10% de la realidad. Si llega, la realidad es muy superior. Ozark. Los contadores, que cuando vamos a la facultad podemos liquidar impuestos bien, podemos evadir impuestos. Podemos lavar dinero o no lavar dinero. Ahí ya es un tema moral. Ya no es un tema técnico. A mí la facultad me enseña cómo liquidar impuestos, cómo llevar una contabilidad, pero la moral la tengo o no la tengo. Y después este tema de la política y el narcotráfico, que evidentemente se han mezclado y estamos padeciendo esas consecuencias. Pero Rodolfo, vos te quedaste con ganas de algo. Un poco lo agregó justo después Osvaldo, pero es algo en referencia a lo que dijo el doctor Yaría, que a mí me parece está en la base de todo este problema, que también está bajo ataque el concepto de responsabilidad personal, justamente por esto que decías. El contador puede lavar dinero y después no piensa en lo que viene después, no piensa en todo el despelote que se hace con ese dinero y de dónde viene, que puede ser una opción en la vida, se entiende, pero a nivel del adicto de calle, si no sabe qué está haciendo, por ejemplo, cuando el Estado mismo le dice, bueno, consumí poco, pero vos sabés qué estás consumiendo, sabés qué estás haciendo, sabés los efectos de esto, y si sale un neurólogo y dice, la marihuana no hace nada, eso es una mentira, lisa y llana, y la gente no tiene esa información. Así que, ¿cómo le podemos pedir responsabilidad personal a alguien que no tiene la información para decir correctamente? Y yo creo que ese concepto está bajo ataque ahora por esta contracultura hecha cultura y esta ambigüedad generalizada. Creo que también es un concepto muy de judeo-cristiano. Bueno, yo sabiendo lo que hago, me voy a bancar las consecuencias. Creo que sin la vuelta de eso es muy difícil plantearte, ¿sabes qué? Vamos a salir de este problema. No te preocupes, no tenés que aceptar que las cosas son así ahora. Completando lo que dije antes, las cosas son así ahora, pero me parece un punto de partida, hay que aceptarlo, son así, no hay otra manera. Y es un poco como se trabaja un adicto, o sea, es como decir, mira, estás acá, hiciste esto otro, llevaste tu vida así y ahora estas son las consecuencias. Y vas a perder esto o perdiste esto y ahora vas a tener que cambiar un montón de cosas. Es un poco la misma idea, es bueno, mira, punto de partida es la realidad, esta es tu realidad, no la que vos querés o la que querrías. ¿Querés agregar algo, Osvaldo? Algo cortito. Muy interesante lo que está diciendo Rodolfo. Yo vuelvo a insistir, como en casi todos los programas, ¿qué pasa con la familia? Es común ver en un shopping, en un outlet, los padres
con los hijos viendo 43 modelos de zapatillas. Y eso les llevó 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Porque si vamos a quedarnos a esperar que el Estado haga algo, pareciera que está muy ocupado con otras cosas. Yo responsabilizo a las familias porque además, gracias a Yaría, a Gradiva y a las circunstancias de la vida, tuve la oportunidad de conocer grandes profesores. No conocí uno que no hablara de la importancia de la familia y de conocer las generaciones anteriores en el inicio de las adicciones. Es decir, hay una problemática, hay un sufrimiento, hay una desorganización, hay un desencuadre familiar. Les voy a dar una mala noticia a las familias que estén escuchando acá. Debe haber abuelas, abuelos, tíos, padres, hermanos. Quiero informarles que cuando empecé a trabajar en el año 88 en el tema de las adicciones, yo leía los folletos, los libros y hablaban de inicio de consumo, 19 años, 18 años. Ya decían 16 a 18, que es tan joven. Les quiero informar que ya estamos en los 10 a 12 años. Las personas que nosotros recibimos acá, que nos dedicamos a la asistencia, entre los 10 y los 12 años ya tienen contacto con el cigarrillo y el alcohol, que son lo que se llaman las drogas de entrada y habilitación para que se desencadenen cuadros psiquiátricos complejos, de larga duración, de difícil abordaje, de difícil diagnóstico. Gradiva se especializa en hacer diagnósticos erróneos, incompletos o equivocados anteriores. Recibimos casos que vienen con trastornos, con diagnósticos. Hay un manual que se llama DSM-5 ahora, de psiquiatras, pero lo que nosotros vemos es la clínica, o sea, vemos las personas, vemos las madres, vemos los hermanos, vemos los hijos. En esta semana se reinternó un muchacho que a mí me tocó conocer a la hija cuando tenía 8 años. Hoy la hija tiene 18, y esta es la 5ª internación de este hombre. Hoy la hija hace de madre de este padre. Fíjense en el delirio en el que estamos. Yo lo que les quiero también aclarar, porque vamos a ir a una nueva pausa, y esto es una pregunta para los tres, que son los tres que saben. Yo tengo el beneficio de la ignorancia, por lo tanto les puedo preguntar a ustedes. Yo voy al desayunador todos los jueves y los viernes. El desayunador, el negrito Manuel. Entonces ahí la conocí a la gorda Patricia. La gorda Patricia para ustedes es una mujer. Un día llega descompuesta, le digo, ¿qué te pasó, Patricia? Me dice, nada, dice, venía limpia y fui a festejar con unos vagos y se me fue la mano, sobredosis. Ambulancia del SAME, viene la médica, las cargamos en la ambulancia y le pregunto a la médica, ¿y qué van a hacer con Patricia? Dice, bueno, la llevamos al hospital y las atienden muy bien a la subizarreta, muy bien. Le vamos a dar un calmante, le limpiamos el estómago y a la vereda. Digo, ¿y el tratamiento es en la vereda? El tratamiento es en la vereda. Entonces digo, me recuerda cuando era chico que me contaban el cuento del flautista de Amelín, ¿se acuerdan? El tipo que va con la flauta y todas las ratas lo van siguiendo y se mete en el río y las ratas lo siguen porque él las encantaba con la flauta. Yo me resisto a seguirlo al flautista de Amelín, porque, como dijo el célebre Pablo Escobar Gaviria, yo no obligo a nadie a que se drogue, pero el que se droga es mío. Y me doy cuenta que este hombre sabía lo que decía. Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos en Adicciones Hoy. Ya volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Yo cuando los veo trabajar a ustedes, realmente digo, qué bien que trabajan. Me parece muy interesante lo que están haciendo, porque aparte tienen un nivel profesional y un nivel de profesionales en cantidad y calidad que produce buenos resultados. Ahora digo yo, ¿qué pasa con el resto? Porque ayer la mamá de Chano, que es un tipo famoso, que tienen plata, que vienen de una familia que no es marginal, suplicaba, pedía por favor que lo ayuden al hijo porque dice, yo no quiero asistir al velatorio de mi hijo. Ella se da cuenta de lo que decía el doctor Yaría, va camino a la muerte y tiene recursos. Entonces, mi estimado Letieri, ahí, ¿qué pasó con la familia? Porque la madre, aparte, fíjate qué notable, Juan, porque hay madres de Plaza de Mayo, madres del Paco, madres del dolor. Digo, ¿y los padres? ¿Dónde están los padres? Y como te dije, algunos comprando zapatillas o no hablando de estos temas, porque implicarse con estos temas implica tomar decisiones concretas. Es decir, así como esta señora, para nosotros es lo más común conocer este tipo de familias. Yo voy a hacer preguntas tontas a mí mismo y a todos para reflexionar. ¿Ustedes cuántas personas que sufren adicciones? Pues la adicción también tiene distintas etapas, no todas las etapas son iguales. Hay una primera etapa donde la persona cree que lo controla, donde
tendrá sus momentos de diversión o de distensión o lo que sea. Después ya viene una etapa donde el control va disminuyendo o prácticamente desaparece. Y la última etapa es la etapa donde realmente es un rehén total, y por eso se ve en la clínica. ¿Qué vemos nosotros? A las personas mejor poder adquisitivo les fían, les dan sustancia. Esa es la mejor manera de asegurarse, pues tampoco esto tarda 5 años, Les aseguro que en 20 días de consumo, en un mes de consumo, la persona ya queda con una marca en el cerebro que va a querer volver a repetir ese efecto, entre comillas, agradable. O sea, la enfermedad tiene esa característica, que se instala rápido y se instala para siempre. Nosotros, desde la asistencia, es común que veamos estas familias luchando por hijos de esta edad, No vienen por adolescentes, o sí vienen también, pero en general, tristemente, cada vez llegan más tarde, más deteriorados, y ya cada vez mayor la incidencia de cuadros psiquiátricos concomitantes al consumo. O sea, se inicia un consumo de sustancia y desencadena rápida y prontamente en un cuadro psiquiátrico. O sea, esto está tan a la vista. Los que estamos en asistencia sabemos más o menos los protocolos. Gradiva es un centro especializado, yo siempre digo es un centro de referencia, porque también ni siquiera hay información de qué es un tratamiento. O sea, se confunde desintoxicación con tratamiento. La desintoxicación es como alguien que, qué sé yo, como un chico que se toma una tapita de lavandina y lo llevas al centro toxicológico, le hacen un lavaje o no sé qué, un poco de suero y vuelve a la casa. Pero después vuelve al circuito. No hay idea, y nadie le interesa que haya idea, el costo, vamos a pensarlo de otro lugar, pensemos de lo económico. ¿Ustedes saben lo que le sale a cada hospital, al Fernández, tener que asistir a 40 pacientes o 50 pacientes o 70 en el mejor de los casos, que no creo, pero supongamos 70 pacientes todos los fines de semana, 4 veces al mes, y eso por 12, cuando no es más? Eso lo pagamos entre todos. Esto tiene más consecuencias económicas en toda la sociedad. Lo que pasa en terapia intensiva con muchos pacientes. A muchos pacientes los tuvieron que esposar y al lado de un cardíaco. O lo que pasa en una sala común de hospital, donde están 3 o 4 días en un hospital del interior y están al lado de un paciente con una sonda. Es todo absurdo. Pero esto es la realidad. Pero la realidad no resiste al relato. La realidad debe ser obnubilada por el relato. Y no es noticia, por eso, cortito, quiero contar una anécdota personal que la conté hace unos cuantos programas atrás. Cuando mi madre vivía, me tocaba el hospital Argerich. Y entonces me tocó un día llevarla el sábado porque estaba con un problemita, no sé qué, que una tos, una infección urinaria, no me acuerdo bien qué era. Bueno, el asunto es que llegué a las 8 menos cuarto de la mañana, ustedes tal vez recuerdan que ya lo conté, y ya me empecé a impacientar cuando eran 8:30, 9 menos 20, y no nos atendían, no nos llamaban. Yo estaba ahí, hablaba con la secretaria que estaba ahí, muy lindo, muy bien puesto todo, todos parecía que se movían. Entonces en un momento me tomo el atrevimiento y me pongo a hablar, abro la puerta y me pongo a hablar con un médico y me dice, ¿no sabes qué pasa? Estamos tratando de sacar los adictos que tenemos acá adentro, porque nos han robado un teléfono y tenemos prácticamente tomada la guardia, y hasta que no despejemos esto no podemos atender a nadie. Lo puso Nora Bar hace 4 años en La Nación y nunca más salió. Lo que a ella le pasó con una amiga que llevó a un hospital y que no la atendían por la cantidad de adictos, pero no sale en ningún lado, Osvaldo. Por eso digo yo no vi ninguna cámara ni nada, estoy diciendo, y lo puedo sostener donde quieran, eso me ocurrió. Entonces digo, eso es lo que a veces estamos viviendo, ¿no? Imagino un padre con un chico traumatizado que quiere que lo atiendan en la guardia de un hospital y no pueden porque tienen tomada prácticamente la guardia. Vamos a hacer la última pausa ahora, pero yo les quiero dejar una pregunta en común para los tres, porque me decía un distinguido profesional que era preferible que a Chano no lo llevaran a su clínica porque temía que le armara un despelote tan grande que le terminara rompiendo todo. Me decían que Maradona, en un brote psicótico, rompió toda una sala. Me decía este distinguido profesional, en terapia intensiva, con el costo que esto tiene. Ustedes dicen que no se pueden atender a los pacientes, como a tu madre, Osvaldo, porque estaba lleno de adictos. La pregunta que yo hago es, ¿sabe? Porque también acá hay un efecto de negación, nos vamos a divertir, nos vamos a drogar, vamos a tomar alcohol, total, después no pasa nada. Explíquele a la gente que es un brote psicótico, qué es lo que tuvo aparentemente el hijo de Petinato y terminó matando al neurólogo con el cual se estaba drogando. Entonces, ¿qué es un brote psicótico y cómo aparece? Porque el efecto negación hace que, bueno, está bien, es un cigarrillo de marihuana, es una línea de cocaína, son 2 botellas de whisky, después se pasa. Y el brote psicótico, cuando viene, ¿tiene límite? Hacemos la última pausa en Adicciones Hoy y ya terminamos. Enseguida volvemos.
Vamos con el final de Adicciones Hoy, que ha sido... Yo aprendí mucho. Lo escuché, no solamente lo conduje y participé, sino que lo escuché y me encantó el programa. Sigan así, esto es muy interesante. Rodolfo, háblame del brote psicótico. Contá el brote psicótico, que no es un virus. ¿Por qué viene? Bueno, el ámbito de las adicciones, por supuesto que viene por el influjo de un consumo, no tiene por qué ser excesivo, puede ser desde la marihuana hasta 5 días de lo que dicen los pacientes, 5 días de gira con LSD y otras pastillas. Básicamente, como para hablar con total simpleza, es un corte con la realidad y un ingreso de lleno a la fantasía o al mundo interno de esa persona, con todos sus miedos y con todas sus pasiones, como hablamos más temprano. Tiene límite, el tema es primero desintoxicar, después medicar y después contener. Si no hay contención, el límite es la misma realidad. ¿Será un árbol que choca o será una persona que choca o será seguir drogándose hasta morirse o lo que fuere? O que la policía lo mate. O que la policía lo mate. O sea, la realidad misma. O mate a un policía, como ocurrió en la calle Libertador o a Figueroa Alcorta, que pensando que era un pobre hombre que estaba desahuciado en la calle, en realidad estaba en un brote psicótico y andá a saber qué era para él el policía. Seguramente ahí había alcohol y otros tóxicos. Claro, me acuerdo mucho un caso de un paciente que no sé si no estuviste vos vinculado, hace mucho tiempo, que entró con un brote psicótico que duró 1 semana, 10 días. Tuvimos que tener una habitación especial para él porque él seguía una especie de fiesta constante, o sea, un cóctel. En realidad 2, me acuerdo. Uno era un modelo de una marca muy conocida y otro no tenía esa relevancia, pero bueno, básicamente estaba en una fiesta constante. Iba al baño, charlaba con gente que no existía. Si yo aparecía para ver cómo estaba, me hablaba, pero no era yo. O sea, no sé quién pensaba que era, pero me ofrecía tragos, que se iba a hacer una barra, inclusive defecó en el aire porque pensaba que estaba en el baño de esa fiesta, que no sé dónde estaría, 1 semana entera, hasta que la medicación hizo efecto y un poquito volvió a la realidad. Por supuesto que cada brote psicótico implica un daño permanente, o sea, no se vuelve igual de esos brotes psicóticos. Ningún paciente que tuvo un brote psicótico después se convierte en recaídas, es básicamente lo mismo, vuelve igual, vuelve menos la persona que era de lo que debería ser. Y me acuerdo de estos 2 pacientes que de hecho los 2 estaban, uno estaba con la población general porque era relativamente inofensivo, pero el otro se ponía violento de vez en cuando porque se perseguía con otros pacientes que estaban por ahí. Y hay otro que me acuerdo que iba caminando con un vaso en la mano, el modelo de la reconocida marca, no sé si te acordás. Sí. Y se reía, me acuerdo que en el petitorio, que es como una forma de comunicarse con el staff y pedir ciertos privilegios, pidió que la hinchada de River y de Boca se amigaran. De eso tenés que acordar. Sí. No, y el brote psicótico también para Argentina es la locura, como decían los abuelos nuestros. Es decir, para nosotros es lo más común. A ver, hace 1 mes y medio atrás tuvimos un paciente que ahora afortunadamente está mejor, compensado, por supuesto que no consume, medicado, cuidado las 24 horas, etcétera, que estuvo por lo menos 1 día y medio sacando cucarachas, insectos, gusanos de las paredes. Eso es lo que se llama el delirium tremens del alcohólico, pero en este caso era alcohol más droga más no sabemos qué, psicofármacos, porque los psicofármacos también entran dentro de las adicciones. Creo que tenemos que cerrar ya, pero hay algún concepto que es un nombre raro, anosognosia, que yo siempre repito, que yo recordé un concepto de Hegel en la fenomenología del espíritu. Hegel decía que el hombre tenía diversos escalones de sabiduría y había un escalón básico que era el que no se sabe a sí mismo. El que no se sabe a sí mismo, el que no tiene conciencia de sí. Esa persona de Estados Unidos que nos dijo, está lleno de zombies la calle de Nueva York, está lleno de gente que no se sabe a sí mismo, y eso se llama anosognosia, que es la persona que no puede leerse a sí misma, no puede hacer una introversión, una introspección de sí mismo, y que no tiene noción del otro, que no tiene empatía con el otro, que no puede escuchar al otro. Eso lo hace la droga. Y por eso genera un montón de dominados. Si escuchás los relatos de las chicas cuando están en dependencia, se ofertan por cualquier cosa. Y después cuando están mejor dicen, pero esto lo pude hacer yo. Por eso el oráculo de Delfos señalaba primero que nada, conócete a ti mismo. Para eso primero que nada era, me lo enseñó Guillermo Massi acá, cuídate de ti mismo. Después conócete a ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y conócete a ti mismo. Sí. Claro, lo que pasa es que es complementario porque es muy difícil cuidarse de sí mismo si uno no se conoce a sí mismo. Y después están los efectos que ustedes también manejan, como puede ser el de la negación, el de la frustración. Pero bueno, todo esto tiene que ver con estar en contacto con la realidad.
con esta realidad que hoy hemos tratado de describir, en donde el hombre, fundamentalmente el dirigente político, tiene mucho por hacer, porque yo hay veces que me enojo mucho con los medios de comunicación, o fundamentalmente con los dirigentes que van a los medios de comunicación y parecen panelistas, parecen relatores de la realidad, sean oficialistas o sean opositores, y justamente ellos están como dirigentes para modificar la realidad, para comentarla, para describirla, bien o mal. Estamos nosotros los periodistas con nuestras limitaciones, pero la responsabilidad del dirigente en cualquier orden, desde un cura hasta el presidente de la nación, es modificar la realidad, no aceptarla y acomodarse a ella. Gracias, Rodolfo, gracias, Osvaldo, gracias, doctor Yaría, gracias, Ricardo Piñero, por tu invalorable colaboración. Es todo tuyo, si queda tiempo, nos vamos con música. Un abrazo grande y Dios mediante, hasta el jueves que viene.